Muy buenas tardes, queridos invitados, queridas invitadas. Niños también veo por ahí, están participando. Muchas gracias por darse el tiempo de venir a esta segunda parte de las conferencias del Principio Divino. Ya estuvimos realizando un seminario de 3 tardes, 3 noches, y esta es una continuidad de las conferencias que tiene el libro del Principio Divino. Y en esta oportunidad vamos a tocar temas que son bien interesantes. Como yo dije anteriormente, ustedes escuchan estas conferencias no para recibir esto como una verdad absoluta, sino que para reflexionar sobre temas bien interesantes, como por ejemplo la consumación de la historia humana. Se ha hablado mucho sobre el hecho de que tal vez estamos en los últimos días de la historia, el fin del mundo. ¿Cómo será eso realmente? ¿Será que va a suceder algún fenómeno extraordinario de catástrofes naturales? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, el principio divino tiene una propuesta que vamos a compartir el día de hoy sobre la consumación de la historia humana. El segundo día mañana sobre la resurrección. También existen diferentes puntos de vista sobre el hecho de que en los últimos días va a suceder un fenómeno extraordinario que es la resurrección de los muertos. Eso también lo vamos a ver si todo esto es literal o es simbólico. Y también el día 3 algo que es muy importante sobre la predestinación. Se cree que en este mundo, en la vida de las personas, está todo predestinado. Es decir, una persona viene ya a este mundo con el destino marcado por Dios. Y esto fue un punto de vista que se utilizó mucho por Calvino. Calvino fue el que estableció cierto entendimiento sobre la predestinación absoluta de las personas y justificó también muchas cosas negativas que sucedieron en la Edad Media sobre la predestinación. ¿Hasta qué punto el ser humano está predestinado por Dios? Entonces eso lo vamos a ver también y hay algunos puntos muy profundos, muy interesantes también en este tema. Entonces vamos a comenzar primero entendiendo aquí en este slide las conferencias que hemos visto. En el seminario primero que tuvimos, básicamente hubieron 5 conferencias, incluida la introducción, lo considero una conferencia también. Entonces, 6 temas abordamos en el primer seminario. En este segundo seminario, que comienza hoy, vamos a tocar otros 3 temas, que es lo que acabo de mencionar. Entonces, vamos a comenzar con los últimos días. Y una pregunta muy importante es cómo va a ocurrir el fin del mundo, ¿no? Se decía que el año 2000 iba a ser un periodo parecido a los últimos días, que iban a suceder muchos fenómenos importantes, pero al final no sucedió nada extraordinario. Continuamos avanzando el 2000, 2001, ya estamos en el 2023, es decir, pasaron 23 años. Entonces vamos a analizar esto desde el punto de vista del principio divino. Hay varios puntos acá que hay que mencionar sobre la historia humana. En primer lugar, necesitamos nosotros analizar de qué manera comenzó la historia humana, este punto número 1 que ustedes ven acá. Luego, hacia dónde se dirige, es decir, cuál es la dirección de la historia, qué rumbo tomó la historia humana y cuál es su destino final o la meta que tiene. Hay que entender estos tres puntos para analizar realmente cuál será finalmente el final de la historia. Primero el origen, cuál fue el propósito por el cual este mundo llegó a existir, luego la dirección que tomó este mundo creado por Dios, nosotros ya lo vimos ya en las conferencias anteriores, y tercero, cuál será por lo tanto el destino final. Si nosotros desconocemos estas cuestiones, estos 3 eh, parámetros, va a ser muy difícil tener una idea de lo que será el fin del mundo o los últimos días. Entonces, muchos creen literalmente
que lo que está pasando, lo que está escrito en la Biblia, en la que se afirma que en los últimos días, por ejemplo, fíjense ustedes acá en 2 de Pedro 3:12, dice lo siguiente, dice que en los últimos días los cielos se encenderán, vean ustedes acá este dibujo, y los elementos se derretirán con el fuego, dice la Biblia, en 2 de Pedro 3:12. Y el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, su luz, y las estrellas caerán del cielo. Y también en Mateos 24-29 dice que a la llamada del arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que vivan y los que queden serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. También está en Tesalonicenses 4:16-47. Es decir, se profetiza que en los últimos días van a suceder algún tipo de fenómeno caracterizado de esta forma que acabamos de leer. La cuestión es saber si estas cosas realmente se van a suceder de forma literal o es simbólica, que la tierra se va a consumir en fuego y que los muertos en Cristo se van a levantar y van a encontrarse con el Señor en las nubes del cielo. Hay que ver si esto va a ser literal o es simbólico, como en el caso comprobado de muchas otras cosas importantes que estudiamos anteriormente, como la caída del hombre, por ejemplo, que era simbólico. Entonces, para resolver este problema, debemos primero contestar a ciertas cuestiones referentes a el propósito de Dios al crear todas las cosas. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Segundo, el significado de la caída humana. ¿Cuál fue la consecuencia de la caída del hombre que llevó a este ideal, este mundo ideal que Dios tenía por otro camino? ¿Y cuál es el propósito de la providencia de la salvación? Entonces tenemos que analizar estos tres títulos, estos tres puntos. Veamos entonces la realización de la finalidad de la creación de Dios y de la caída humana. En primer lugar, ¿cuál fue la finalidad de la creación de Dios para el hombre? Primero, el hombre fue creado de tal forma que pudiera conocer la voluntad de Dios y vivir conforme a ella eternamente. Esto lo vimos nosotros en la primera conferencia, los principios de la creación. Experimentando el corazón de Dios como si fuera el suyo propio. A este estado del hombre podemos llamar la perfección de la individualidad. Entonces, originalmente, el ser humano fue creado para alcanzar la perfección de su individualidad. Segundo, si Adán y Eva, con individualidades perfectas, sin posibilidad de cometer algún pecado, hubieran establecido un hogar y una sociedad sin pecado, multiplicando hijos del bien conforme a la bendición de Dios, se habría realizado justamente el reino de los cielos, que tendría la forma de una gran familia centralizada en los mismos padres. Es decir, esta segunda bendición de este hombre y esta mujer perfectos en su carácter, comienzan familia, establecen una sociedad, una nación y un mundo ideal, ¿ah? Donde para todos nosotros, Adán y Eva, nuestros primeros padres, serían nuestros primeros padres, independientemente del lugar donde estemos o de la generación en la cual nos encontramos, ¿no? No hay problema, para todos eternamente, este modelo establecido por esta primera familia sería el modelo ideal de los padres verdaderos. Es decir, el mundo que se establecería sería un mundo como una gran familia centralizada en los mismos padres. Como consecuencia, el tercer aspecto sería que estos hombres de individualidad perfecta cuidarían el mundo natural mediante una ciencia altamente desarrollada y establecerían un ambiente social extremadamente confortable en la Tierra. Es decir, esta sociedad, esta familia ideal de miles y cientos de miles y millones de hijos de Dios, que tendrían los mismos padres, cuidarían la creación como un regalo precioso, ¿no? Estableceríamos un mundo realmente armonioso, en equilibrio con la naturaleza también. Ese podemos resumir nosotros las conferencias que vimos en el seminario anterior en esto como el ideal de Dios, establecer el reino de los cielos en la tierra. Entonces, este sería el lugar donde el ideal de la creación se habría realizado.
no sería otra cosa más que el reino de los cielos en la tierra. Es decir, ese era el objetivo de Dios. Sin embargo, vimos después nosotros la conferencia, ¿verdad? La caída del hombre. Y entonces el hombre, debido a su caída, no pudo llegar a ser este templo ideal y en su lugar se convirtió en la morada del mal, formando una unidad con el mal. Naturalmente, el hombre adquirió una naturaleza mala en vez de poseer divinidad. Eso es sin duda alguna, ¿verdad? Yo creo que no hay nadie aquí que diga que el hombre se tornó un hombre equilibrado emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, somos seres iluminados, que no cometemos ningún error. Vean ustedes en qué situación se encuentra el mundo actualmente. El mundo actualmente, en este momento, hoy día es día 12 de octubre del año 2023, está en llamas, está en guerra. Este mundo está en guerra. Entonces, esto que estamos viendo acá fue la realidad, el resultado de la caída del hombre. Luego, los hombres de esta naturaleza conflictiva se unieron como esposos y esposas y establecieron hogares, sociedades y un mundo malo, ¿no? Que es lo que hemos visto a lo largo de toda la historia: guerras, peleas, ignorancia y todo tipo de flagelos humanos. Luego, vean ustedes este infierno, esta familia dividida de hermanos y hermanas peleando y matándose entre sí, tomó control de este mundo y hemos creado un mundo donde la naturaleza sufre por el dominio de estas personas que se tornaron ignorantes y violentas, ¿verdad? La naturaleza sufre, dice la Biblia, con dolores de parto, esperando la aparición de los hijos de Dios. Eso está en la Biblia. Es decir, la naturaleza, la creación que debería haber sido dominada por personas buenas, ha estado sufriendo también las consecuencias de la caída del hombre. Esta es la realidad. Entonces, había un ideal, no se realizó, se estableció algo completamente diferente. Por lo tanto, el trabajo de la salvación divina y la providencia de la restauración es la siguiente. Originalmente, vean ustedes el gráfico acá, si el mundo del bien que Dios creó para la máxima alegría, es decir, este mundo ideal, va a continuar siempre siendo un mundo de pecado, lleno de dolor debido a la caída humana, Dios acabaría siendo un Dios frustrado e incapaz, porque Él tenía un ideal, este Dios tenía un ideal, no se cumplió, las cosas fueron para otro lugar, y si este mundo que hemos conocido hasta ahora va a continuar eternamente, podemos decir que Dios es un Dios fracasado, porque tuvo un ideal y no se cumplió, y las cosas van a continuar así para siempre. Pero esto no es así. Por consiguiente, Dios está obligado a salvar este mundo de pecado por todos los medios. Es decir, tiene que haber un proceso a través del cual este mundo pueda volver otra vez a tornarse el mundo que nunca fue, pero tiene que llegar a realizarse algún día. Salvar a un hombre caído en pecado, es decir, a una persona que está en este mundo, salvar a un ser humano, significa, por lo tanto, restaurarlo a la posición original. Es decir, la providencia de la salvación divina a lo largo de toda la historia ha sido poder restaurar. Cuando algo se rompe y uno lo lleva a un técnico para que lo restaure, para que vuelva otra vez a hacerlo funcionar de la forma original. Entonces, Dios ha tenido que llevar al hombre por un proceso a través del cual él pueda ir restaurando su naturaleza original, la cual tenía antes de haber cometido el pecado original, ¿no? El pecado primario. Por lo tanto, la providencia de la salvación de Dios, esto hay que tenerlo bien claro, por eso yo lo marqué con amarillo. La providencia de la salvación de Dios es la providencia de la restauración. Es decir, Dios está buscando de todas formas a lo largo de la historia restaurar al ser humano a su estado original, que vuelva otra vez por el camino correcto, como ustedes ven la flecha aquí hacia arriba, en diagonal, volver otra vez por los rieles del principio divino, de la verdad, de la justicia, del amor verdadero, y pueda restaurarse otra vez. Javier, este ser humano tiene que restaurarse otra vez y funcionar como debería haber funcionado originalmente.
Y encontramos en la Biblia bastante información sobre este concepto de la restauración. Por ejemplo, en Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, se usa el concepto de restaurar. Estaba muy claro que Dios está restaurando al ser humano. También encontramos en Mateo 7:11, respondiendo Jesús les dijo, la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es decir, en estos versículos está claro que lo que Dios hace en la providencia de la salvación es restaurar. Hay que restaurar. Y restaurar, cuando usted tiene un aparato que se rompió, para restaurarlo hay que ir por un proceso, se llama ingeniería inversa, es decir, hay que desarmar el artículo y volver a reconstruirlo otra vez. Entonces hay una providencia muy detallada, muy específica, a través de la cual Dios ha ido restaurando gradualmente al ser humano hasta tornarlo finalmente como meta un hombre que no tiene este conflicto que tenemos nosotros internamente, un ser original. ¿Cuál es la finalidad de la providencia, de la restauración entonces? La finalidad de la salvación, de la providencia, de la restauración es muy clara: establecer el reino de los cielos, este mundo ideal donde todas las personas viven como una sola familia, todos, billones de seres humanos viviendo cada día conectados con Dios, sintiendo que todos somos hermanos y hermanas, como una gran familia. Eso es el reino de los cielos. Y esto significa que establecer el reino de los cielos es, por lo tanto, el propósito de la creación. Por lo tanto, la historia humana entera hasta el día de hoy ha sido la historia de la providencia de la restauración, es decir, de ir gradualmente restaurando al ser humano en cada nivel, en cada etapa, en cada periodo de la historia, para poder llegar a establecer el reino original que no se cumplió. Nunca se llegó a establecer este reino ideal. Si nosotros nos basamos en la Biblia, podemos ver que Adán y Eva, adolescentes, tuvieron hijos, Caín y Abel, y ya el hijo mayor mató al hijo menor con un hueso. Es decir, hubo un primer asesinato con la primera familia, ya hubo un asesinato. Es decir, no hubo un mundo de paz y de armonía, un mundo ideal en algún momento en la historia. Entonces Dios ha estado trabajando en esta providencia para restaurar al hombre a su estado original. Entonces, podemos decir que en los últimos días, estos últimos días son el tiempo cuando, con la llegada del Mesías como un punto de transición, el mundo malo es transformado en el mundo ideal bajo la soberanía de Dios. Entonces, para que este mundo, ustedes vean acá, que está bajo la soberanía del mal, bajo la soberanía del arcángel. Cuando habla Satán, Satán significa el adversario. Cuando se dice Satán, la palabra Satanás significa adversario, ¿no? Por si acaso. Entonces, cuando este mundo malo pueda pasar hacia el reino de los cielos, es los últimos días. Pero esto se logra a través del Mesías, con la llegada del Mesías. Entonces, este mundo de la soberanía mala pasa a través del Mesías y a través del Mesías se construye, se comienza a establecer el reino de los cielos en la tierra. Esos son los últimos días, el momento cuando llega el Mesías, cuando la historia se conecta, la historia del momento cuando llega el Mesías, es la historia del momento del Mesías, cuando Él está en la tierra. Ese momento es el momento cuando se comienzan a producir los últimos días. En otras palabras, los últimos días significa la era en la que el infierno en la tierra se transforma en el reino de los cielos, pero es un proceso que se realiza junto con el Mesías. Por consiguiente, no será un día de terror en el que ocurrirán muchas catástrofes naturales, pero sí pueden haber catástrofes naturales, pero no será ese el punto el significado de los últimos días, como se ha creído hasta el presente, sino un día de alegría en el que se realizará la esperanza más grande de la humanidad, mantenida firmemente durante todo el largo curso de la historia, desde la creación del mundo. ¿No? Es decir, cuando el Mesías venga, nosotros ya vimos ya en las conferencias anteriores, en la conferencia La Segunda Venida del Mesías,
que el Mesías necesita nacer en la tierra para poder educar y guiar al hombre a cumplir estas tres bendiciones. Entonces será un momento de mucha alegría y esperanza cuando eso suceda. Y podemos decir, según el principio, que hoy estamos en los últimos días. Es decir, esta época actual son los últimos días, realmente. Entonces, sin embargo, hay pasajes bíblicos referentes a las señales de los últimos días. ¿Cómo podemos entonces analizar estos pasajes como segunda de Pedro 3:12 que dice, entonces los cielos en fuego se disolverán? Es decir, están anunciando de alguna forma que en los últimos días van a suceder algún tipo de catástrofes. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cuál es el significado de esta profecía en que los cielos en fuego se disolverán y los elementos ardientes se fundirán en los últimos días? ¿Qué significa esto? Hay que entenderlo porque si no va a ser un tiempo de catástrofes naturales, si es otra cosa, ¿qué significa esto que está mencionando segunda de Pedro 3:12? Mire, fuego en la Biblia tiene varios significados. Por ejemplo, encontramos en Jeremías 23:29, dice lo siguiente, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es decir, la palabra es comparada al fuego. También en Santiago 3:6 dice, y la lengua es fuego, un mundo de maldad. Es decir, la lengua, la palabra produce fuego, pero ¿a qué fuego se refiere? Es el fuego que produce la verdad, ¿no es verdad? Cuando alguien está cometiendo un error y otro lo amonesta o lo advierte con la palabra, se produce un fuego en el corazón. Entonces, que el Mesías viene con fuego, en el fuego, o que la tierra se va a consumir en fuego, significa que la tierra va a ser juzgada con la palabra que trae el Mesías. Es decir, va a mostrar lo errado que el ser humano está haciendo, el pecado que se está cometiendo. Y eso significa que el Mesías con la palabra trae la luz para guiar a las personas por el camino oscuro, mostrarle el camino, significa mostrarles dónde está el error que está cometiendo y seguir el camino de la verdad. Entonces, la lengua, el fuego, la palabra significa. Por consiguiente, podemos comprender que el juicio por fuego es el juicio por la lengua, que significa naturalmente el juicio por la palabra. ¿Ah? Entonces, los cielos en fuego se disolverán, significa que la humanidad va a recibir una nueva expresión de la verdad que va a mostrar la verdad en sí, ¿no? En qué situación me encuentro como ser humano. Y cuando escuche la verdad y vea mi realidad, se va a producir un fuego, ¿no? Va a quemarse la ignorancia. Entonces, ¿qué significa también este otro versículo en primera de Tesalonicenses 4:17? Dice, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en los últimos días, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Nosotros vimos que en la conferencia, la segunda llegada del Mesías anteriormente, de que aire o agua o aire tiene un significado simbólico. En este caso, el aire mencionado aquí no significa el aire que tenemos aquí en la atmósfera. En la Biblia, por ejemplo, tierra significa generalmente el mundo caído de la soberanía mala. Siempre que en la Biblia se menciona la tierra, es una forma de decir que aquí en la tierra hay pecado. Entonces, como opuesto a la tierra está el cielo, y que simboliza un ambiente alejado del pecado. Yo le puedo decir a una persona, tú estás realmente flotando en el aire, estás elevado, pero no significa que está elevado o flotando en el aire literalmente, sino que está separado de lo que es más bajo, que es la tierra en este caso. Entonces el cielo significa el mundo sin pecado de la soberanía buena. No es realmente que los cristianos o los que hayan quedado en los últimos días van a ser llevados al cielo y para juntarse con el Señor en el aire, sino que se van a encontrar en un ambiente sagrado junto con el Mesías. Entonces, encontrarse con el Señor en el aire significa que los santos que estén con sus lámparas encendidas, como dice la Biblia, esperando al Señor,
y se encuentren con el Señor cuando venga en su segunda venida, ellos van a estar obviamente en oración y van a escuchar las nuevas palabras que trae el Mesías y se va a crear un ambiente sagrado, es decir, que se van a encontrar con el Señor en el aire significa que se van a encontrar con Él en un ambiente sagrado, no en un ambiente de pecado, que es lo que representa la tierra simbólicamente. Entonces, Dios está conduciendo su providencia para restaurar a los hombres a su estado original de la creación, elevando gradualmente el medio ambiente de espíritu y verdad, como ustedes ven acá. Entonces Dios, a lo largo de la historia, esta distancia que se ve aquí, Dios arriba y la ignorancia aquí abajo, el ser humano, fue por la caída. Esto significa la caída del hombre. Entonces, Dios, mediante el espíritu y la verdad, ha desarrollado el intelecto y la espiritualidad para ir gradualmente elevando al ser humano cada vez éticamente, moralmente, espiritualmente, intelectualmente, de todas las áreas posibles. Dios ha estado elevando al ser humano. A través de esto, Dios conduce su providencia para restaurar a las personas a su estado original antes de la caída. Estamos en ese proceso, en este momento, de ir avanzando cada vez más. Somos personas más evolucionadas, tal vez intelectualmente, moralmente también, posiblemente, ¿verdad? En fin, estamos en una época de un mayor desarrollo en varios aspectos, en comparación con las personas de la prehistoria, por ejemplo. Hoy en día debe aparecer, por lo tanto, la verdad con un contenido más elevado para que pueda ser comprendida por el inteligente hombre moderno. Llamamos a esto la nueva verdad. Es decir, estamos ahora en una época de mucha eh, capacidad de poder escuchar puntos de vista nuevos acerca de el propósito y el significado de la vida. Tal vez antiguamente era muy difícil exponer una idea diferente porque podía ser encarcelado o matado inclusive. Si alguien aparecía por ahí con una nueva idea, tenía que enfrentar la opinión de un sistema ya establecido. Entonces era muy difícil. Pero en esta época es una época donde las personas pueden exponer y nosotros respetamos, escuchamos una nueva teoría o un nuevo punto de vista. Entonces es una época muy especial donde debe aparecer, por lo tanto, una nueva expresión de la verdad que pueda guiarnos hacia el mundo ideal, el mundo original. ¿Cuál es la actitud que debemos tener en los últimos días? Si el principio dice que ahora estamos en los últimos días, ¿qué actitud debemos tener? Fíjense ustedes acá esta columna, la era antigua, va decreciendo aquí, se dan cuenta, va decreciendo. Esta época ha sido, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí pueden haber 100 años, 50 años, en los últimos 50 años. El punto es que se ha ido disminuyendo esta época y ha venido aumentando una época diferente. Hemos comenzado una nueva época. La misma democracia, por ejemplo, es algo importante que ha venido sucediendo, donde las personas tienen libertad para expresar sus pensamientos, sus ideas. La religión también, en cierta forma, se respeta en estos países. Entonces, estamos en una época muy crucial. El final de la historia vieja es el periodo inicial de la nueva historia. Entonces, estamos en este periodo donde estas dos eras se encuentran. La era antigua va declinando poco a poco y una nueva era con una nueva conciencia está creciendo cada vez más. La gente de esta era internamente está en una etapa de mucha inseguridad también en esta nueva época, porque los valores que existían antes ya la gente no cree en ellos, ¿no? Los puntos de vista, los sistemas ideológicos, los pensamientos sobre la concepción del mundo que se tenía han ido perdiendo fuerza y la gente está en este momento con una falta de ideología más completa que pueda llenarlos internamente. Entonces, estamos en una época internamente muy inestable, ¿verdad? Todos estamos buscando algo más completo. Y también externamente hay muchas discusiones, hay guerras, vean ustedes cómo están, cómo estamos ahora enfrentando guerras por todas partes.
Entonces estamos en una época realmente de transición, en una época donde realmente se necesita una nueva expresión de la verdad. El mundo está necesitando. Estamos en ese momento crucial de la historia humana. Por lo tanto, Dios, sin lugar a dudas, establecerá el centro de la soberanía del bien para comenzar una nueva era que partirá del medio de esta situación conflictiva, en medio de este conflicto. Fíjense ustedes que cuando hay este momento de confusión, de conflicto, surge algo nuevo siempre, ¿no? Y actualmente estamos en este momento único en la historia, donde hay mucha confusión, hay mucho vacío, hay un sentimiento de falta de algo más profundo, más verdadero. Por lo tanto, este es el momento más importante de la historia donde Dios ciertamente va a mandar algo, va a mandar una nueva verdad, va a suceder algo extraordinario. Entonces, estamos en esta época increíble. El hombre moderno debe tratar, por sobre todas las cosas, de percibir lo espiritual mediante oraciones humildes. Es decir, en los últimos días, para poder mantener el centro en nuestra fe, en nuestra espiritualidad, para tener esperanza, necesitamos orar mucho, oraciones humildes. O decir, por ejemplo, mira, Dios, no estoy seguro realmente de mis creencias, estoy decepcionado por muchas cosas, por favor, guíame hacia la verdad. Entonces necesito hacer oraciones humildes. Por esta razón, no deberíamos estar aferrados a ideas convencionales, porque estamos en una nueva época. Y Dios ha ido avanzando a través de la historia, cambiando en cierta forma el lenguaje de la verdad. Si antiguamente, imagínense ustedes la época del pueblo de Israel, la verdad era que había que ofrecer animales y dividirlos por la mitad para poder comunicarse con Dios. Eso ya no se hace ahora. Pero en esa época, en la época de los judíos, era vital, era importantísimo ofrecer ofrendas en el altar para comunicarse con Dios. Era imposible comunicarse con Dios sin hacer esta ofrenda. En esta época es diferente. Dios ha ido cambiando la forma como se ha ido comunicando con nosotros. Entonces no es bueno estar aferrado obstinadamente a ideas convencionales, ideas antiguas. Hay que estar realmente muy atento, como menciona la Biblia, las, estas vírgenes que estaban ahí con sus velas atentas, sin descuidar ni un momento, porque el Señor podría llegar en cualquier momento. De la misma forma, debemos estar nosotros siempre atentos y a toda costa encontrar la nueva verdad que nos dirija hacia la providencia de la nueva era. Entonces Dios se ha ido comunicando, como vimos anteriormente, de varias maneras diferentes. Por lo tanto, necesitamos nosotros ir estando muy atentos, porque puede ser que Dios se esté comunicando con el mundo usando otra ideología, otra teología, otra ideología, otros conceptos tal vez, que no son los mismos que usó anteriormente. Entonces hay que estar muy atento, orar humildemente y estar muy atento para lo que Dios quiera comunicarnos. Podemos hacer esto conduciendo nuestro cuerpo a corresponder al Espíritu. Entonces debemos asegurarnos de que la verdad así encontrada, cuando encontremos algo nuevo, tenemos que asegurarnos de que esta verdad que estamos encontrando se sienta en el Espíritu. Mi conciencia, cuando encuentra algo nuevo, ya que he estado preguntándole a Dios con oraciones humildes, debo sentir que eso realmente resuena en mi corazón y mi conciencia. Siento que esto tiene algo de verdad, tiene lógica, me llena espiritualmente. Entonces, así voy comprobando si lo que estoy escuchando realmente tiene lógica, no intelectualmente, lógica en su corazón, en su conciencia, produciendo, dice acá, una verdadera alegría celestial en lo profundo de nuestros corazones. Si estoy aferrado a pensamientos antiguos, a ideas antiguas, es muy difícil poder aceptar algo nuevo. Por eso Jesús dijo algo muy sabio, que cuando nosotros colocamos vino nuevo en un pellejo viejo, el pellejo viejo se rompe o pudre el vino nuevo. Entonces hay que colocar el vino nuevo en un recipiente nuevo. Significa, tengo que abrir mi mente para cosas nuevas, o un vestido viejo, dice Jesús. No se puede tapar con una parte nueva, porque la parte nueva va a tirar de la vieja. Es decir, necesitamos renovarnos completamente, internamente, estar muy atento, muy abierto
para poder entender la nueva verdad cuando Dios me la presente. Haciendo esto, los creyentes de los últimos días podrán encontrar el camino de la verdadera salvación. Entonces, esta es, queridos invitados, esta es la conferencia de los últimos días. Es un tema muy, muy importante. Yo creo que mucha gente, mirando el mundo como está realmente reflexionando que este mundo no tiene para más, ¿verdad? Porque hay guerras por todas partes. Basta que algún país quiera imponer su poderío y desatar una guerra atómica y hasta ahí llegamos, ¿no? Está siempre ese miedo realmente de lo que puede suceder. Pero de acuerdo al principio divino, estamos sí en una época donde, de alguna forma, de alguna forma, se está estableciendo una condición a través de la cual va a llegar una nueva verdad. Entonces, para los que ya escucharon las conferencias anteriores del principio divino, nosotros explicamos muy bien sobre los paralelos de la historia con fechas muy importantes y también con la conferencia La Segunda Venida del Mesías, donde aclaramos también varios puntos sobre la llegada del Mesías. Cómo, cuándo y dónde llegará el Mesías. También lo explicamos ahí. Y con esta conferencia entonces nos queda más claro que todo el ambiente que se ha establecido ha sido un ambiente realmente de preparación para la llegada del Mesías, para la nueva verdad, los últimos días. Hay que tener no miedo, porque siempre se pensó que va a venir destrucción, la tierra va a ser quemada por fuego, las estrellas caerán del cielo. Imagínese usted una estrella cayendo a la tierra, eso no existe. Las estrellas son planetas enormes, ¿no? Son elementos tremendos, 10, 20, 30, 100 veces más grandes que la Tierra. Entonces, una estrella no puede caer a la Tierra. Y tampoco la Tierra no puede ser consumida por fuego, porque el 70% prácticamente está cubierta de agua. Entonces, hay mucha simbología. Y con esta breve conferencia ya pudimos, por lo menos, tener una idea de algo diferente. Entonces, ustedes pueden reflexionar, ¿no? Reflexionen bien, estudienlo bien y tengan su opinión, si es para poder opinar. Pero esto es lo interesante del principio divino, que te ofrece una perspectiva nueva. La verdad, no es lo mismo de siempre. Mañana vamos a estudiar sobre, vamos a estudiar sobre la resurrección también, porque según la Biblia, en los últimos días, cuando Cristo aparezca, los muertos van a resucitar y van a ser llevados a los aires para encontrarse con el Señor. Vamos a ver si esto realmente puede ser posible, si esto es literal o es simbólico. Y el día 3 vamos a estudiar sobre la predestinación, si realmente Dios predestina al ser humano para vivir esta vida que tiene actualmente, o la vida que tuvo en la historia pasada, si fue predestinación de Dios, o hay responsabilidad, o hay libre voluntad también para decidir. Eso lo vamos a ver, es muy importante, porque podemos ver hasta qué punto nosotros somos responsables también de decidir hacia dónde va la providencia de Dios. Es muy, muy linda conferencia y yo los invito a todos para que no se pierdan esta charla. Este video va a quedar grabado y después lo vamos a compartir para que lo pueda repasar otra vez. Y es un resumen de resumen de resumen. Es algo muy resumido, es 40 minutos. Esta conferencia es muy larga y mucho contenido, entonces cuando podamos vamos a dar conferencia, vamos a estudiar uno a uno con ustedes, cuando tengamos oportunidad de encontrarnos, para que así vayamos avanzando, realmente profundizando cada punto. Muy bien, entonces muchísimas gracias por participar. Nos estaremos viendo mañana a las 19 horas. A las 19 horas. Déjenme aquí un momento. Parar aquí.